El éxito tiene la capacidad de resucitar fantasmas. Tras 30 años de silencio, mi teléfono vibró con un mensaje que me heló la sangre. Hemos oído que te has comprado un ático. Vamos a ir a vivir contigo y hacer las paces, dijo mi hijo Marcus. El mismo hijo que me repudió hace décadas. La misma familia que me echó cuando más los necesitaba. Pero algo me olía mal en su repentino cambio de actitud. Mientras contemplaba mi lujosa nueva casa, me di cuenta de que, a veces, las personas en las que más confías son las que traman tu perdición. La notificación sonó exactamente a medianoche, en lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. Estaba celebrando la compra de mi ático con champán caro, disfrutando por fin de los frutos de 3 décadas de trabajo duro y sacrificio. La ciudad brillaba bajo mis ventanas, que iban del suelo al techo, como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, una vista con la que había soñado desde que era una madre soltera que luchaba por sobrevivir con 3 trabajos. Fue entonces cuando apareció el mensaje en la pantalla de mi teléfono, iluminado contra la oscuridad de mi pasado. Marcus, mi hijo mayor, no me había hablado en 30 años. Su mensaje era breve, pero estaba cargado de implicaciones que no podía ignorar. Las palabras parecían ensayadas, calculadas, como si hubieran sido redactadas por un comité en lugar de fluir del corazón de un hijo. Suscríbete y forma parte de nuestra hermandad de narradoras. Mamá, nos hemos enterado de tu éxito. Queremos volver a casa y arreglar las cosas entre nosotros. El mensaje iba seguido de emojis llorando y símbolos de corazones que parecían más manipuladores que sinceros. ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo? ¿Por qué después de 30 años de silencio total y absoluto? Mi éxito no había sido discreto ni se había ocultado al público. Las revistas de negocios habían publicado ampliamente mi historia de pobreza a riqueza durante los últimos 5 años. De beneficiaria de la asistencia social a magnate de la tecnología, la llamaban. Las entrevistas habían sido dolorosas, desenterrando recuerdos de cuando dormía en mi coche con 2 niños pequeños, racionando la comida para que pudieran comer, trabajando en empleos con el salario mínimo mientras asistía a la escuela nocturna para obtener mi título en informática. Pero que mi familia se pusiera en contacto conmigo después de décadas de distanciamiento deliberado me pareció sospechoso, como una trampa que esperaba cerrarse sobre mi nueva felicidad. Hice una captura de pantalla del mensaje, con mi instinto maternal gritando peligro a pesar del anhelo de reconciliación que sentía en mi corazón. El momento era demasiado oportuno, demasiado perfectamente orquestado para ser auténtico. Marcus tenía 17 años cuando se puso del lado de su padre durante nuestro brutal divorcio. Me miró a los ojos y me llamó fracasada, un lastre, alguien que nunca llegaría a nada en la vida. Sus palabras me hirieron más profundamente que cualquier cuchillo. Recordé estar de pie en ese tribunal hace 30 años, viendo a mis hijos elegir las mentiras de su padre en lugar de mi verdad. Su padre me había pintado como una mujer inestable, alguien incapaz de criar a sus hijos, alguien cuyas ambiciones siempre estarían por encima de la familia. El juez le había creído, concediéndole la custodia total y dejándome con derechos de visita supervisados que parecían más un castigo que una forma de ejercer la maternidad. Algo en su repentino deseo de reconciliación no cuadraba en absoluto. Había construido mi imperio desde cero, impulsada por la necesidad de demostrarles que se equivocaban, demostrar al mundo que era más que la mujer destrozada que habían dejado atrás. Cada noche en vela, cada sacrificio, cada riesgo había sido alimentado por su rechazo. Ahora querían volver a mi vida, y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que su amor tenía un precio. De repente, el ático ya no parecía un refugio, sino un blanco, que me señalaba como alguien a quien explotar en lugar de celebrar. Marcus no era el único que me había enviado un mensaje, y la coordinación era imposible de ignorar. En cuestión de horas, mi hija Diane también me envió mensajes similares, al igual que mi exmarido Robert. El momento parecía orquestado, como una campaña militar cuidadosamente planificada para abrumar mis defensas emocionales. Hace 30 años, todos se pusieron del lado de Robert durante nuestro amargo proceso de divorcio. Creyeron sus mentiras cuidadosamente construidas sobre mi carácter, eligiendo su versión manipuladora de los hechos en lugar de la de su esposa y madre. La traición fue total y devastadora,
dejándome emocionalmente destrozada y arruinada económicamente. Robert había sido un maestro de la manipulación, convenciendo a nuestros hijos de que mi deseo de formarme y avanzar en mi carrera me convertía en una persona egoísta y negligente. Pintó mis sueños como prueba de mi fracaso como madre, tergiversando mi ambición y convirtiéndola en abandono. Los niños, confundidos y asustados por el colapso de nuestro matrimonio, se aferraron a su versión de la realidad como a un salvavidas en un mar tempestuoso. Recordé las últimas palabras que Diane me dijo antes de la sentencia de custodia. «Quieres más a tus estúpidos ordenadores que a nosotros», sollozó, con su corazón de 15 años rompiéndose en tiempo real. Había intentado explicarles que todo lo que hacía era por ellos, por nuestro futuro, por la seguridad que se merecían. Pero el veneno de Robert ya se había arraigado en sus mentes. El dolor de perder a mis hijos casi me destruyó por completo. Había pensado en suicidarme varias veces durante esos meses oscuros después del divorcio, cuando el silencio de mis propios hijos sonaba más fuerte que cualquier grito. Solo la necesidad ardiente de demostrarles que se equivocaban me había mantenido viva y luchando. Había construido mi imperio desde cero, impulsada por una compleja mezcla de amor, rabia y la desesperada esperanza de que algún día lo entenderían. Cada curso intensivo de programación, cada fracaso de una startup, cada reunión con inversores había estado motivado por la visión de mis hijos viéndome triunfar. Quería que supieran que la mujer a la que habían rechazado era capaz de cosas extraordinarias. El mundo de la tecnología no había sido amable con las mujeres en los años 90. Había sufrido discriminación, acoso y constantes cuestionamientos sobre mis capacidades. Los inversores masculinos me preguntaban quién cuidaría de mis hijos durante los viajes de negocios, como si los padres nunca se enfrentaran a la misma pregunta. Pero yo había perseverado, aprendiendo a programar como si mi vida dependiera de ello. Mi primera startup había fracasado estrepitosamente, dejándome más endeudada y más lejos de mis hijos. La segunda había sido prometedora antes de que mi cofundador masculino me echara y me robara las ideas. Pero la tercera startup había sido diferente. Había aprendido a protegerme, a documentarlo todo, a confiar con cautela y a verificar constantemente. Ahora querían volver a mi vida, y la ironía era casi insoportable emocionalmente. La mujer a la que habían considerado incapaz de criarlos se había convertido en una de las empresarias más exitosas del país. La madre a la que habían rechazado por su ambición había amasado una fortuna que podría mantener a varias generaciones de su familia. Pero algo no me cuadraba en su repentino cambio de actitud. El amor no funcionaba con un temporizador de 30 años, apareciendo por arte de magia cuando las cuentas bancarias alcanzaban ciertos umbrales. Llegaron 3 días después, sin esperar mi invitación ni mi permiso para visitarme. Observé desde mis ventanas, que iban del suelo al techo, como 3 SUV negros se detenían en la entrada privada de mi casa, como una especie de fuerza de invasión corporativa. Los vehículos eran caros, del tipo que gritaba riqueza recién adquirida en lugar de prosperidad generacional. Marcus salió primero del SUV que iba en cabeza, con un traje de diseño que gritaba su condición de nuevo rico. A sus 47 años, se parecía mucho a su padre, con los mismos ojos calculadores y la misma sonrisa ensayada que nunca llegaba a su alma. Llevaba el pelo perfectamente peinado, zapatos de cuero italiano y un reloj suizo, obviamente caro. Todo en su aspecto había sido cuidadosamente seleccionado para proyectar éxito y sofisticación. Diane salió del segundo vehículo, arrastrando un costoso equipaje con evidente esfuerzo y aire de superioridad. A sus 45 años, había heredado mi mentón obstinado, pero los gestos de Robert se reflejaban claramente en ella. Su bolso de diseño probablemente costaba más que la hipoteca mensual de la mayoría de la gente. Observó mi edificio como si ya estuviera calculando los metros cuadrados y el valor de la propiedad. Robert salió el último del tercer todoterreno, todavía guapo, pero endurecido por los años de amargura y resentimiento hacia mi éxito. Su presencia se sentía como una violación, una intrusión no deseada en el santuario que había construido con décadas de trabajo duro y sacrificio. Había envejecido bien, probablemente ayudado por la cómoda vida que le habían proporcionado mis pagos de pensión alimenticia durante sus años de crisis de mediana edad. El portero llamó nervioso, con la voz tensa por la preocupación. «Señora Rodríguez, tiene visitas abajo que dicen ser familiares».
Insisten en subir inmediatamente. Podía oír la tensión en su voz, la forma en que intentaba mantener la cortesía profesional mientras trataba con personas que claramente eran exigentes y se sentían con derecho a todo. No estaba preparada para esta confrontación, pero evitarla solo pospondría el inevitable ajuste de cuentas que se había estado gestando durante 30 años. La niña que aún había en mí, y que seguía echando de menos a sus hijos, quería bajar corriendo y abrazarlos, olvidar todo el dolor y la traición a cambio de su presencia. Pero la exitosa mujer de negocios en la que me había convertido sabía que no debía confiar en reconciliaciones emocionales repentinas. «Que suban, James», le dije, con una voz más firme de lo que me sentía por dentro. «Y gracias por llamar primero». La cortesía profesional en todas las situaciones, incluso en los desastres personales, se había convertido en algo natural después de años de negociaciones comerciales de alto riesgo. Los vi salir del ascensor y entrar en mi vestíbulo de mármol, con la mirada recorriendo inmediatamente mi casa con evidente evaluación y mal disimulada codicia. No era una reunión familiar, era una misión de reconocimiento. Estaban catalogando mi éxito, midiendo mi riqueza, calculando las oportunidades potenciales de beneficio personal. El ático que momentos antes había sido mi santuario, de repente se convirtió en una trampa, hermosa pero peligrosa. Había trabajado muy duro para alcanzar esta cima del éxito, solo para descubrir que los logros venían acompañados de sus propios depredadores y parásitos. Allí, de pie en mi hermosa casa, rodeada de los hijos que había perdido y del hombre que había destruido a nuestra familia, me di cuenta de que algunas victorias tenían un precio más alto que cualquier derrota. Marcus siempre había sido el hijo favorito de Robert, su niño mimado, que no podía hacer nada mal a los ojos de su padre. 30 años después, allí de pie en mi vestíbulo de mármol, se parecía exactamente a Robert a su edad, pero con un aire de superioridad que el dinero y los privilegios habían cultivado durante décadas de vida cómoda. Sus ojos tenían el mismo cálculo frío que recordaba de Robert durante nuestras peores peleas, esa mirada de alguien que mide constantemente los ángulos y las ventajas en cada conversación. Examinaba mi ático con evidente envidia y una codicia mal disimulada en sus rasgos atractivos. Cada obra de arte cara, cada mueble de diseño, cada detalle arquitectónico era catalogado y valorado en su mente. «Mamá, tenemos que hablar de la reconciliación familiar y de seguir adelante juntos», dijo con una voz que rezumaba una sinceridad falsa que me puso la piel de gallina. Ese tono, esa calidez cuidadosamente modulada, era puro Robert. Lo había oído innumerables veces durante nuestro matrimonio, normalmente justo antes de que se revelara alguna manipulación o traición. Marcus había heredado algo más que el aspecto de su padre. La forma en que se movía por mi espacio, tocando cosas sin permiso, examinando mi éxito como si fuera algo que le pertenecía por derecho, me trajo recuerdos del comportamiento similar de Robert durante nuestro proceso de divorcio. En aquel entonces, Robert había actuado como si mis logros fueran propiedad común, algo a lo que tenía derecho independientemente de su contribución o esfuerzo. «¿Qué casa tan bonita te has construido?», continuó Marcus, pasando sus dedos cuidados por la encimera de mármol italiano. «Debe de haberte costado una fortuna comprarla y amueblarla adecuadamente». La forma en que dijo «una fortuna» dejaba claro que ya había investigado el valor de la propiedad, y estaba calculando cifras en su cabeza. Lo observé moverse por mi casa como si fuera suya, como si ya estuviera planeando dónde colocar sus pertenencias cuando se mudara definitivamente. Su presunción era impresionante, pero, por desgracia, me resultaba familiar. Robert siempre había dado por sentado que lo mío era automáticamente suyo, que mi éxito reflejaba su influencia y su orientación, y no mi propio esfuerzo y sacrificio. «¿Cómo está tu padre?», pregunté, incapaz de ocultar la tensión en mi voz al referirme a Robert. La expresión de Marcus cambió ligeramente, revelando un destello de algo que podría haber sido incomodidad o cálculo. «Mi padre está bien. De hecho, está muy emocionado por este reencuentro», respondió Marcus con suavidad. «Todos lo estamos. Es hora de dejar atrás el pasado y centrarnos en volver a ser una familia». Era obvio que su respuesta estaba ensayada, como si hubiera practicado esas frases delante del espejo. Pero había algo más en su actitud, algo que me recordaba a un depredador acechando a su presa herida.
Marcus no estaba allí para sanar sus heridas emocionales ni para una reconciliación sincera. Estaba allí porque olía una oportunidad, porque mi éxito representaba algo que quería reclamar o controlar. El niño dorado se había convertido en un adulto dorado, que seguía esperando que el mundo girara en torno a sus deseos y necesidades. Pero yo ya no era la mujer destrozada que él había rechazado 30 años atrás, y mi éxito no se había construido por casualidad ni por suerte. Diane siempre había sido más callada que Marcus, más observadora y calculadora en su forma de manipular a la familia y librar batallas emocionales. Deambulaba por mi ático como si estuviera realizando una tasación profesional, tocando costosas obras de arte con la confianza de alguien que conoce su valor y su potencial en el mercado. Sus preguntas parecían un interrogatorio disfrazado de conversación familiar informal, cada una de ellas diseñada para obtener información específica sobre mi situación financiera y mis operaciones comerciales. ¿Cuánto costó exactamente este lugar, mamá?, preguntó con inocencia estudiada mientras fotografiaba mi salón con la cámara de su teléfono en ángulos estratégicos. Me di cuenta de que estaba fotografiando todo lo que tenía valor, catalogando mi éxito como si fuera una prueba para un futuro juicio o una reclamación al seguro. Fotografió el moné original de mi comedor, los muebles italianos hechos a mano de mi salón, los electrodomésticos de cocina a medida que habían aparecido en Architectural Digest. Cada foto estaba tomada con precisión profesional, lo que sugería que no se trataba de una documentación espontánea. La colección de arte es impresionante, comentó mientras examinaba mi galería de esculturas. Estas piezas deben de valer bastante. Su tono era casual, pero sus ojos calculaban el valor y el potencial de inversión con la experiencia de alguien que había investigado mucho de antemano. Diane siempre había sido la más inteligente emocionalmente de mis dos hijos, capaz de leer a las personas y las situaciones con una precisión aterradora. Durante el divorcio, había sido más sutil que Marcus en su rechazo, utilizando la culpa y la decepción en lugar de la confrontación directa para herirme. Sus métodos habían sido más sofisticados y, por lo tanto, más eficaces para causar un daño emocional duradero. Parecía especialmente interesada en mi despacho, y me hizo preguntas detalladas sobre mis actividades empresariales y mis proyectos actuales. ¿Sigues dirigiendo activamente la empresa o tienes gerentes que se encargan de las operaciones diarias? La pregunta me pareció cargada, como si estuviera evaluando mi capacidad mental o mi participación en la toma de decisiones financieras. Vi tu entrevista en Forbes el mes pasado, continuó, acomodándose en mi sofá de diseño con evidente aprecio por su comodidad y calidad. El periodista mencionó que estabas pensando en jubilarte en los próximos años, ¿es cierto? Su interés por mis planes de jubilación me pareció más mercenario que familiar. Empecé a comprender que la curiosidad aparentemente inocente de Diane era en realidad una recopilación de información con algún propósito desconocido. Estaba construyendo una imagen completa de mi patrimonio, mis operaciones comerciales, mis rutinas diarias y mis planes de futuro. No se trataba de un interés familiar casual, sino de una recopilación sistemática de información. La forma en que se movía por mi espacio, examinando todo con minuciosidad profesional mientras mantenía una conversación informal, me recordaba a los investigadores con los que había trabajado durante varios acuerdos comerciales. Tenía el mismo enfoque metódico, la misma atención al detalle, la misma capacidad para recopilar información mientras parecía completamente relajada y desinteresada. Mi hija se había convertido en una mujer hermosa y sofisticada, pero había algo depredador en su presencia en mi casa. Estaba buscando algo específico, aunque aún no podía determinar cuál era su objetivo final. La niña que una vez me pintaba dibujos se había convertido en alguien a quien ya no reconocía ni en quien confiaba. Mi abogada, Sarah Chen, me llamó a la mañana siguiente con evidente preocupación en su voz, normalmente tranquila y profesional. Sarah había sido mi asesora legal durante más de 15 años, guiándome a través de múltiples adquisiciones empresariales, negociaciones de contratos y disputas sobre patentes con la habilidad y la dedicación que la habían convertido en una de las abogadas corporativas más respetadas de la ciudad. Isabela, he oído en círculos legales que Robert ha vuelto a consultar con abogados de divorcio recientemente, me advirtió durante nuestra conversación telefónica confidencial.
Sara tenía una amplia red de contactos en la comunidad jurídica y fuentes en la mayoría de los principales bufetes que la mantenían informada sobre posibles conflictos de intereses o amenazas para sus clientes. El momento de su visita no es en absoluto casual, continuó. Debes tener mucho cuidado con todo lo que digas y hagas mientras estén en tu casa. Documenta todo, graba las conversaciones si es posible y no firmes nada sin consultarme primero. Sus palabras confirmaron mis crecientes sospechas sobre los verdaderos motivos de este repentino intento de reconciliación. Sara me explicó que Robert se había reunido con Patterson, Kelly y Asociados, un bufete conocido por llevar casos de divorcios con patrimonios elevados y disputas financieras complejas. Se especializaban en casos en los que uno de los cónyuges había ganado mucho más que el otro después del divorcio, lo que daba pie a reclamaciones y ajustes financieros tras el divorcio. Existen precedentes legales para revisar los acuerdos de divorcio cuando una de las partes experimenta cambios financieros drásticos, explicó Sara. Especialmente si se puede demostrar que se ocultaron activos durante el proceso original o si las circunstancias han cambiado lo suficiente como para justificar una modificación de los acuerdos de manutención. Las implicaciones eran escalofriantes. Al parecer, Robert estaba explorando opciones legales para impugnar nuestro acuerdo de divorcio de 30 años, posiblemente alegando que mi éxito actual le daba derecho de alguna manera a una compensación adicional o a la división de los activos. El hecho de que estuviera involucrando a nuestros hijos en este plan lo hacía aún más siniestro y manipulador. Voy a empezar a documentar todo inmediatamente, continuó Sara. Quiero que instales cámaras de seguridad en tu casa, que mantengas registros detallados de todas las conversaciones e interacciones, y que tengas mucho cuidado con cualquier discusión o revelación financiera. Es posible que estén tratando de reunir pruebas para una futura impugnación legal. También me recomendó contratar a un contable forense para que examinara mis registros financieros en busca de posibles vulnerabilidades o puntos débiles que el equipo legal de Robert pudiera aprovechar. Estos casos suelen depender de la documentación financiera y de las pruebas de cambios en las circunstancias. Tenemos que estar preparados para todos los posibles ángulos de ataque. La conversación me dejó sintiéndome violado y vulnerable en mi propia casa. El refugio que había construido con décadas de duro trabajo era ahora una posible escena del crimen, y cada interacción con mi familia, una posible responsabilidad legal. Los hijos con los que tanto había deseado reconciliarme estaban siendo utilizados como armas en mi contra por el hombre que ya había destruido nuestra familia una vez. La última advertencia de Sara fue la más inquietante. Ten mucho cuidado con Diane. En estos casos, los hijos adultos suelen utilizarse para recabar información y elaborar estrategias de manipulación emocional. Su presencia permite al equipo de Robert acceder a tu casa, a tus rutinas y a tus puntos débiles. La jaula dorada del éxito empezaba a parecerme más una trampa. Sara me recomendó contratar a un contable forense para que examinara mis registros financieros en busca de posibles vulnerabilidades o debilidades que el equipo legal de Robert pudiera intentar explotar en el tribunal. María Santos, una reconocida experta en investigaciones financieras complejas y casos de divorcios con patrimonios elevados, se tomó mi caso muy en serio desde el principio de nuestra relación profesional. A los pocos días de comenzar su investigación, María descubrió varios intentos preocupantes de acceder ilegalmente a mi información financiera personal mediante sofisticados ciberataques y técnicas de ingeniería social. Alguien había estado intentando penetrar sistemáticamente en mis registros bancarios, carteras de inversiones y cuentas comerciales durante los últimos 6 meses. No se trata de intentos aleatorios, explicó María durante nuestra reunión segura en su oficina del centro de la ciudad. Se trata de espionaje financiero profesional y selectivo, diseñado para construir una imagen completa de su patrimonio y sus operaciones comerciales. Alguien con importantes recursos ha estado investigándote. Las huellas digitales conducían a Blackstone Investigations, una empresa de investigación privada especializada en casos de divorcios con patrimonios elevados y espionaje corporativo. Entre sus clientes figuraban varios abogados de divorcio de renombre, compañías de seguros que realizaban investigaciones por fraude y personas adineradas que buscaban información sobre sus competidores comerciales o sus parejas sentimentales. El análisis de María reveló que los investigadores habían mostrado especial interés en mis cuentas de inversión en el extranjero,
mis propiedades inmobiliarias y mis carteras de propiedad intelectual. Habían intentado acceder a los registros de mis cuentas bancarias en Suiza, mis inversiones inmobiliarias en las Islas Caimán, y mis patentes a través de varias empresas ficticias y filiales. Buscan pruebas de activos ocultos o evasión fiscal, explicó María. Es la estrategia clásica en los litigios de divorcio. Si pueden demostrar que ocultaste patrimonio durante el proceso de divorcio original, podrían impugnar el acuerdo y reclamar una indemnización adicional para su cliente. La sofisticación de la investigación era impresionante y aterradora. Los atacantes habían utilizado técnicas avanzadas de ingeniería social, intentando hacerse pasar por funcionarios bancarios, autoridades fiscales e incluso por mis propios empleados para acceder a información financiera confidencial. Solo las sólidas medidas de seguridad que había implementado a lo largo de años de éxito empresarial les habían impedido tener éxito. María también descubrió que alguien había estado vigilando mis informes crediticios, mis transacciones de inversión y mis documentos comerciales presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Están elaborando una cronología de la acumulación de tu patrimonio, explicó. Buscan discrepancias entre lo que declaraste durante el divorcio y lo que realmente poseías en ese momento. La investigación reveló que mi exmarido había contratado a Blackstone Investigations 6 meses antes, mucho antes de que sus hijos se pusieran en contacto conmigo para reconciliarnos. Esto significaba que su repentino interés en reparar nuestra relación familiar era parte de un plan cuidadosamente orquestado para obtener acceso a mi casa, mi vida y mi información financiera. La reconciliación es claramente una historia encubierta muy sofisticada, concluyó María. Necesitaban acceso a tu vida personal, tus rutinas diarias y tu entorno familiar. ¿Qué mejor manera de conseguirlo que a través de una falsa reunión familiar orquestada por tus propios hijos? Darme cuenta de que mis hijos estaban siendo utilizados como peones en el plan financiero de Robert, fue desgarrador y enfurecedor al mismo tiempo. La reunión que yo había esperado en secreto que sanara viejas heridas era en realidad otra arma diseñada para explotar mis instintos maternales y mis vulnerabilidades emocionales con fines económicos. Tom Martínez era el investigador privado que Blackstone había asignado a mi caso, pero su conciencia pudo más que él después de semanas de indagar en mi vida personal y financiera. Se puso en contacto conmigo directamente a través de un correo electrónico cifrado y me pidió una reunión privada en una cafetería discreta del centro, lejos de nuestros lugares de trabajo habituales. Tu exmarido nos ha contratado para encontrar trapos sucios sobre tus finanzas y tu vida personal, admitió a regañadientes mientras tomábamos un café solo en una mesa apartada donde los demás clientes no podían oírnos. Tom era un antiguo detective de policía convertido en investigador privado, alguien que se había labrado una reputación basada en la investigación minuciosa y las prácticas éticas en una profesión que a menudo carecía de ambas cualidades. Robert está convencido de que usted esconde dinero en paraísos fiscales, que evade impuestos ilegalmente o que está involucrada en algún tipo de fraude financiero, me explicó. Está especialmente interesado en demostrar que usted ocultó activos durante el proceso de divorcio hace 30 años. Al parecer, esa obsesión estaba consumiendo la vida de Robert y agotando sus recursos financieros. La investigación de Tom no había revelado absolutamente nada sospechoso o ilegal en mis transacciones financieras, lo que frustraba la narrativa predeterminada de Robert sobre mi carácter y mis prácticas comerciales. Mi éxito se había ganado a través de negocios legítimos, inversiones cuidadosas y décadas de trabajo duro, y no mediante actividades delictivas o activos ocultos. Se está volviendo cada vez más desesperado y potencialmente peligroso en su intento por hundirte, advirtió Tom. Cuando personas como Robert no encuentran las pruebas que necesitan, a veces intentan crearlas mediante la manipulación, el fraude o las acusaciones falsas. La advertencia me heló el cuerpo al darme cuenta de la profundidad del odio de Robert. Tom me explicó que Robert había estado presionando a Blackstone para que fabricara pruebas o creara situaciones que dañaran mi reputación y mi situación financiera. Sugirió que podríamos colocar pruebas en tu casa, crear documentos financieros falsos o incluso orquestar situaciones que te hicieran parecer mentalmente inestable o irresponsable desde el punto de vista financiero. Los investigadores éticos de Blackstone se habían negado a participar en actividades ilegales, pero Robert había amenazado con llevarse su negocio a otra parte si no obtenían resultados pronto.
Hay empresas menos escrupulosas que estarían dispuestas a cruzar las líneas legales y éticas por el precio adecuado, advirtió Tom. También reveló que Robert había estado instruyendo a Marcus y Diane sobre la información específica que debían recopilar durante su estancia en mi ático. Les dio una lista de documentos financieros que debían fotografiar, preguntas que debían hacer sobre tus operaciones comerciales e instrucciones para buscar pruebas de cualquier relación personal o dependencia que pudiera utilizarse en tu contra. Los hijos con los que tanto había deseado reconectar estaban en realidad actuando como agentes encubiertos para la venganza de su padre contra mi éxito. Cada conversación, cada recuerdo compartido, cada momento de posible reconciliación estaba mancillado por su misión secreta de recabar información para el ataque legal de Robert. Estoy violando mi ética profesional al contarte esto, admitió Tom, pero no puedo ser parte de la destrucción de alguien que no lo merece. El problema aquí es tu exmarido, no tú. Su honestidad fue tanto un regalo como una revelación devastadora sobre lo lejos que Robert estaba dispuesto a llegar para reclamar mi éxito como suyo. Vivir con ellos en mi ático era como caminar por un campo minado emocional todos los días de la semana, sin saber nunca qué conversación o comentario detonaría años de dolor y resentimiento enterrados. Criticaban todo mi estilo de vida con precisión quirúrgica, desde mi colección de arte moderno hasta mi elección de vinos caros, cada comentario diseñado para hacerme cuestionar mi valía y mis logros. Robert hacía comentarios sarcásticos sobre mi dinero manchado de sangre, y cuestionaba constantemente la ética de mis prácticas empresariales, sugiriendo que ninguna mujer podía alcanzar mi nivel de éxito sin comprometer su integridad o explotar a los demás. Sus insinuaciones eran claras. Mis logros eran de alguna manera ilegítimos, obtenidos mediante métodos que una madre y esposa decente nunca consideraría. Marcus y Diane se unieron a su coro de críticas y juicios, atacando mi carácter con una precisión coordinada diseñada para infligir el máximo daño emocional, al tiempo que mantenían una negación plausible de sus intenciones. Cuestionaban mi equilibrio entre el trabajo y la vida personal, mi historial sentimental y mis motivaciones para alcanzar el éxito con la crueldad que solo los miembros de la familia pueden ejercer con eficacia. ¿Te acuerdas de cuando trabajabas toda la noche y nos dejabas con niñeras?, decía Diane durante las cenas familiares, con la voz cargada de un dolor y un resentimiento fingidos. Necesitábamos a nuestra madre, pero tu carrera siempre fue más importante que tus hijos. Las acusaciones eran como puñaladas, sobre todo porque una parte de mí siempre había temido que fueran ciertas. La guerra psicológica era implacable y estaba coordinada con maestría entre los tres, lo que sugería horas de planificación y sesiones estratégicas cuando yo no estaba presente. Se turnaban para asestar golpes emocionales, asegurándose de que nunca tuviera tiempo de recuperarme de un ataque antes de que comenzara el siguiente. Empecé a cuestionar mis propios recuerdos de la dinámica de nuestra relación en el pasado, preguntándome si tal vez tenían razón sobre mis prioridades y decisiones durante su infancia. ¿Había sido egoísta? ¿Mi ambición había dañado a mis hijos de forma irreparable? La duda que habían sembrado creció como un cáncer en mi mente, consumiendo mi confianza y mi autoestima. La mujer que había conquistado las salas de juntas y construido un imperio tecnológico desde cero, estaba siendo desmantelada sistemáticamente por las personas que se suponía que más la querían. Cada victoria empresarial se sentía vacía cuando se comparaba con sus acusaciones de fracaso maternal y negligencia emocional. Robert era especialmente hábil a la hora de despertar mis inseguridades y mis dudas, utilizando el profundo conocimiento de mis miedos y vulnerabilidades que había adquirido durante nuestro matrimonio. Sabía exactamente qué botones pulsar para hacerme sentir como el fracaso que siempre había afirmado que estaba destinada a ser. El sueño se volvió esquivo mientras yacía despierta cuestionando cada decisión que había tomado en los últimos 30 años. ¿Tenían razón mis hijos al rechazarme? ¿Mi éxito había costado más de lo que valía? Las preguntas se repetían sin cesar, socavando todo lo que había construido y logrado. Mi ático, que en su día fue un símbolo de triunfo sobre la adversidad, comenzó a parecerme una prisión donde mis errores del pasado eran juzgados a diario por un jurado formado por los miembros de mi propia familia. El sueño americano que había logrado se estaba convirtiendo en una pesadilla orquestada por las personas a las que había trabajado tan duro para impresionar y mantener. La investigación de María descubrió algo impactante en los últimos registros médicos de Robert,
que cambió por completo la situación y sus motivaciones para buscar la reconciliación. A través de su red de contactos profesionales y canales de información legítimos, María había descubierto que Robert había sido hospitalizado varias veces durante el último año por una rara enfermedad autoinmune que requería costosos tratamientos experimentales no cubiertos por las pólizas de seguro tradicionales. Las facturas médicas eran astronómicas, alcanzando fácilmente las 6 cifras al mes por la atención continua, los medicamentos especializados y los tratamientos de vanguardia disponibles solo en centros médicos de élite. La compañía de seguros de Robert había estado denegando sistemáticamente las reclamaciones, clasificando su enfermedad como experimental o en fase de investigación, lo que le había dejado en una situación financiera devastadora y al borde de la quiebra, a pesar de haber disfrutado de una vida cómoda durante años. Esto lo explica todo, dijo María, extendiendo los registros médicos y financieros sobre la mesa de reuniones durante nuestra reunión de emergencia. No es solo codicioso, está desesperado. La deuda médica está consumiendo sus activos a un ritmo alarmante y las fuentes de financiación tradicionales no quieren saber nada de él debido a su edad y su pronóstico. La revelación fue a la vez desgarradora y enfurecedora, y añadió más complejidad a una situación familiar ya de por sí difícil. Robert, el hombre que me había pintado como una obsesa del dinero y materialista durante nuestro divorcio, ahora buscaba mi fortuna específicamente para financiar su propia supervivencia y su tratamiento médico. El análisis de María reveló que Robert había agotado sus ahorros para la jubilación, liquidado sus carteras de inversiones e incluso hipotecado su casa varias veces para pagar los gastos médicos. El cómodo estilo de vida que mis pagos de pensión alimenticia habían mantenido durante décadas se estaba consumiendo en gastos médicos que no daban señales de disminuir. El momento coincide perfectamente con sus consultas legales y el contacto de los niños contigo, explicó María. Empezó a explorar opciones legales para impugnar el acuerdo de divorcio justo cuando sus facturas médicas comenzaron a agotar sus recursos financieros. El patrón era demasiado obvio para ser una coincidencia. Los registros médicos también revelaron la gravedad de la enfermedad de Robert y las limitadas opciones de tratamiento disponibles. Sus médicos le habían dado un pronóstico de 2 a 5 años con un tratamiento agresivo, o de 6 meses a 1 año sin él. Los tratamientos experimentales que estaba recibiendo ofrecían esperanza, pero no garantías, y el coste económico estaba consumiendo literalmente los ahorros de toda su vida. Esta información cambió por completo el sentido de su repentino interés por la reconciliación familiar. No estaban allí para sanar sus heridas emocionales ni para reparar nuestra relación. Estaban allí porque Robert necesitaba mi dinero para sobrevivir, y estaba dispuesto a utilizar a nuestros hijos como moneda de cambio para conseguirlo. Los niños con los que tanto había deseado reconectar estaban siendo manipulados tanto como yo, atrapados entre las necesidades médicas de su padre y sus complicados sentimientos sobre nuestra historia familiar. Marcus y Diane quizá deseaban sinceramente la reconciliación, pero también estaban viendo morir a su padre sabiendo que su madre, de la que estaban separados, tenía los recursos económicos para salvarlo. La complejidad moral era abrumadora. ¿Debía una mujer estar obligada a mantener económicamente al exmarido que había destruido su familia y su reputación? Las obligaciones parentales se extendían a financiar la atención médica de alguien que había trabajado sistemáticamente para socavar su éxito y su felicidad. Los registros médicos revelaron algo aún más impactante que la enfermedad de Robert, algo que me sacudió hasta lo más profundo y puso en tela de juicio todo lo que creía sobre la historia de mi familia. Durante su tratamiento, se le habían realizado pruebas genéticas estándar para identificar posibles complicaciones, factores hereditarios y protocolos de tratamiento óptimos para su rara enfermedad autoinmune. Los resultados incluían marcadores genéticos detallados y un análisis del historial familiar que revelaban una verdad devastadora sobre las relaciones biológicas de nuestra familia. Según las pruebas genéticas médicas, Marcus no podía ser el hijo biológico de Robert, a pesar de que ambos lo habían creído durante 30 años y habían construido su relación sobre esa base. La revelación explicaba muchas cosas sobre la dinámica de nuestra familia que nunca antes habían tenido sentido, incluidas las inesperadas diferencias físicas de Marcus con respecto a Robert, y su comportamiento a veces conflictivo hacia sus dos padres durante toda su infancia. Las pruebas genéticas eran definitivas y científicamente incuestionables,
realizadas por uno de los centros médicos más respetados del país. Miré fijamente el informe del análisis genético, con las manos temblorosas mientras procesaba las implicaciones de este descubrimiento. Si Marcus no era el hijo biológico de Robert, entonces Robert había pasado 30 años criando al hijo de otro hombre creyendo que era su propia carne y sangre. La ironía era casi demasiado abrumadora para comprenderla. Pero lo más impactante fue darme cuenta de lo que esto significaba para mi propio pasado, y los acontecimientos que rodearon la concepción de Marcus. Yo había sido completamente fiel a Robert durante nuestro matrimonio, nunca le había engañado ni había tenido relaciones con otros hombres. Solo había una explicación lógica para la paternidad de Marcus, y esta implicaba una verdad que había enterrado tan profundamente que casi me había convencido a mí misma de que nunca había sucedido. Los marcadores genéticos indicaban una ascendencia norteeuropea que ni Robert ni yo poseíamos, lo que sugería que el padre biológico de Marcus era alguien completamente ajeno a nuestra historia familiar conocida. Pero yo sabía exactamente quién era esa persona, y el recuerdo volvió a mi mente con una claridad devastadora y un impacto emocional enorme. Elección. Dr. James Mitchell, mi profesor de la universidad y mentor, que me había ayudado a superar un periodo difícil durante el inicio de mi embarazo, cuando Robert viajaba mucho por trabajo. James había sido amable, comprensivo, y había estado presente en un momento en el que mi marido estaba ausente tanto emocional como físicamente. Una noche de debilidad y soledad había tenido consecuencias que duraron décadas. Me había convencido a mí misma de que el momento en que ocurrió lo convirtió a Robert en el padre, que la breve aventura con James era irrelevante para la paternidad de Marcus. La culpa me había carcomido durante años, pero la había enterrado bajo capas de racionalización e ignorancia deliberada. Ahora la ciencia me obligaba a enfrentarme a la verdad que había ocultado a todo el mundo, incluida yo misma. Marcus merecía saber la verdad sobre su herencia biológica, pero revelarla destruiría la poca estabilidad familiar que quedaba y podría devastar su relación con el único padre que había conocido. El secreto que había guardado durante más de 40 años estaba ahora documentado en registros médicos a los que podían acceder abogados, investigadores y tribunales. Esta revelación cambió por completo la estrategia legal de Robert y la dinámica familiar que había provocado nuestro distanciamiento durante 30 años. Los cimientos de nuestra familia se habían construido sobre una mentira que yo había contado, y ahora esa mentira amenazaba con destruir cualquier esperanza que quedara de una reconciliación genuina. Pedí inmediatamente mi propia prueba de ADN completa, ya que necesitaba una confirmación científica de esta devastadora verdad sobre los cimientos biológicos de mi familia, antes de enfrentarme a nadie con acusaciones o revelaciones. La espera de los resultados se me hizo eterna. Cada día traía más tensión y más preguntas sobre la vida que había construido sobre mentiras cuidadosamente elaboradas. Los resultados del ADN confirmaron mis peores temores sobre los cimientos de nuestra familia y los secretos que había enterrado durante décadas. Marcus no era el hijo biológico de Robert, y los marcadores genéticos indicaban claramente que el Dr. James Mitchell era su padre biológico. Las pruebas científicas eran innegables, detalladas y documentadas profesionalmente por varios laboratorios independientes. Pero los resultados también revelaron algo que no esperaba sobre la paternidad de Diane. Aunque era la hija biológica de Robert, el análisis genético mostró algunos marcadores inusuales que sugerían posibles problemas de salud que debía tener en cuenta y controlar cuidadosamente. La complejidad de la historia genética de nuestra familia era más complicada de lo que jamás había imaginado. Armado con este conocimiento, me enfrenté a Robert en privado en mi estudio una noche, cuando Marcus y Diane habían salido a cenar juntos. La conversación fue una de las más difíciles de toda mi vida, ya que me obligó a admitir décadas de engaños y a revelar sus propias suposiciones erróneas sobre su hijo. Su reacción fue de negación inmediata, seguida de una ira explosiva y acusaciones sobre el momento elegido y mis motivos para revelar esta información. «Estás mintiendo», gritó, con el rostro enrojecido por la rabia y la incredulidad. «Esto no es más que otra de tus manipulaciones para evitar pagar mi tratamiento médico». Pero cuando le mostré los resultados de las pruebas genéticas de su propio historial médico, junto con mi análisis de ADN independiente, su ira se derrumbó y se convirtió en devastación y confusión por la traición.
El hombre que había pasado 30 años odiándome por robarle a sus hijos había estado criando a mi hijo, hijo de otro hombre, sin saberlo. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, preguntó, con la voz quebrada y apenas audible por encima del sonido de los cimientos de nuestra familia derrumbándose. El dolor en sus ojos era devastador, incluso después de todos los años de animadversión y guerra legal entre nosotros. Admití que lo había sospechado, pero que nunca había confirmado la verdad hasta ahora, que había enterrado la posibilidad tan profundamente que casi me había convencido a mí misma de que no era real. La aventura con James había sido breve, pero ocurrió exactamente en el periodo en que Marcus fue concebido, lo que hacía que la paternidad fuera incierta, pero posible. Todo el mundo de Robert se derrumbó en ese momento, al darse cuenta de que su querido hijo estaba biológicamente conectado a mí de una manera que él nunca podría estar. El niño dorado al que había favorecido y educado en su odio hacia mí era en realidad mi hijo con otro hombre, lo que hacía que su alianza contra mí fuera aún más trágicamente irónica. La revelación lo cambió todo en la dinámica familiar y en la estrategia legal de Robert contra mi patrimonio. Su reclamo de mi éxito a través de nuestros hijos era ahora científicamente cuestionable, y su autoridad moral sobre las decisiones familiares se vio completamente socavada por décadas de falsas suposiciones sobre las relaciones biológicas. La desesperación de Robert por su estado de salud lo había llevado a orquestar una elaborada estafa de herencia utilizando a nuestros hijos como cómplices involuntarios en su plan para acceder a mi patrimonio. La investigación de Sarah reveló todo el alcance de su plan, que era más sofisticado y complejo desde el punto de vista legal de lo que yo había imaginado inicialmente. Había convencido a Marcus de que, como hijo mayor, merecía una parte significativa de mi patrimonio, a pesar de sus 30 años de completo distanciamiento y hostilidad. Robert había pintado un cuadro de obligación maternal y deber familiar, sugiriendo que los padres exitosos debían a sus hijos seguridad financiera, independientemente de la dinámica de las relaciones pasadas o las decisiones personales. El plan consistía en que Marcus y Diane establecieran su residencia legal en mi ático mediante una estancia prolongada y, a continuación, presentaran denuncias por maltrato a personas mayores, explotación económica o incapacidad mental para obtener el control legal de mis activos y decisiones empresariales. La enfermedad de Robert proporcionaba la coartada emocional perfecta para su repentina desesperación económica y su necesidad de apoyo familiar inmediato. Es un clásico caso de apropiación de herencia, explicó Sarah durante nuestra consulta legal de emergencia. Establecen la residencia, documentan tu estilo de vida como excesivo o irresponsable y luego afirman que no eres mentalmente capaz de gestionar tus propios asuntos. Una vez que obtienen la tutela, controlan todo. A Diane le habían prometido suficiente dinero para montar su propio negocio y asegurar su futuro financiero si ayudaba a facilitar la reconciliación y el establecimiento de la residencia. Su participación estaba motivada por una combinación de desesperación económica y preocupación genuina por la enfermedad de su padre, lo que la convertía tanto en víctima como en cómplice del plan de Robert. La estrategia legal era especialmente insidiosa porque explotaba la complejidad emocional de nuestras relaciones familiares mientras se escondía detrás de preocupaciones legítimas sobre la salud y los gastos médicos de Robert. Cualquier resistencia que mostrara a sus exigencias económicas podía ser interpretada como un comportamiento egoísta propio de alguien rico o como una prueba de inestabilidad mental. Robert había investigado casos similares en los que hijos adultos habían impugnado con éxito las decisiones económicas de sus padres, especialmente en situaciones que implicaban grandes patrimonios y complicadas historias familiares. Sabía que la legislación de California ofrecía mecanismos para que los familiares preocupados pudieran solicitar la intervención judicial cuando los padres ancianos parecían estar tomando decisiones económicas erróneas. Los registros médicos tenían un doble propósito en su plan: justificar su desesperación económica y proporcionar pruebas de que yo me negaba cruelmente a ayudar a un familiar moribundo. Sus abogados se preparaban para argumentar que mi negativa a pagar sus gastos médicos demostraba un deterioro mental o un egoísmo tan extremo que no se me podía confiar la toma de decisiones financieras. El análisis de Sarah reveló que Robert llevaba meses preparando este caso antes de que los hijos se pusieran en contacto conmigo para reconciliarnos. Lo ha estado documentando todo, explicó. Tu estilo de vida, tus hábitos de gasto, tus decisiones empresariales, tus relaciones personales.
Están construyendo un perfil de alguien que es mentalmente inestable o moralmente incapaz de controlar una gran fortuna. La revelación del ADN había complicado considerablemente su estrategia, pero Robert aparentemente planeaba utilizarla como prueba adicional de mi carácter engañoso y mi memoria poco fiable. Si había ocultado la paternidad de Marcus durante décadas, ¿qué otra información importante podría estar ocultando o recordando mal? Diane se derrumbó llorando cuando la confronté sobre la prueba de ADN y sus verdaderas motivaciones para querer repentinamente la reconciliación familiar. La mujer serena y calculadora que había estado fotografiando mis pertenencias e interrogándome sobre mis finanzas se derrumbó y se convirtió en la hija asustada que recordaba de nuestro proceso de divorcio 30 años atrás. Mamá, hace años que sé quién es el padre de Marcus, pero me sentía atrapada entre tu verdad y las amenazas de papá, sollozó, y su fachada cuidadosamente mantenida finalmente se resquebrajó bajo el peso de décadas de secretos familiares y manipulación emocional. El hecho de que hubiera llevado esa carga durante tanto tiempo explicaba su comportamiento conflictivo desde que había llegado a mi ático. Helen había descubierto la verdad sobre el padre biológico de Marcus durante las recientes pruebas médicas de Robert, pero en lugar de revelarla inmediatamente, había utilizado la información como arma contra Robert y los niños. Nos dijo que nos arruinarías económicamente si no seguíamos con el plan, explicó Diane entre lágrimas. Robert me había pintado como un monstruo vengativo que utilizaría mi riqueza para aplastarlos por completo si alguna vez se cruzaban en mi camino o se negaban a participar en sus planes. Les había convencido de que era capaz de arruinarles la vida por despecho, utilizando mi éxito empresarial como prueba de un carácter despiadado que se extendía a las relaciones familiares. La participación de Diane en el plan de herencia había estado motivada por el miedo más que por la codicia, lo que la convertía tanto en víctima como en cómplice de la elaborada manipulación financiera de Robert. Ella creía sinceramente que negarse a ayudar daría lugar a represalias devastadoras por mi parte, incluyendo posibles demandas, la ruina financiera y el distanciamiento total de cualquier oportunidad de reconciliación en el futuro. Quería volver a conectar contigo, admitió. Pero me aterrorizaba que nos odiaras tanto que usaras tu poder para hacernos daño. Papá nos enseñó artículos sobre tus negocios, cómo habías aplastado a tus competidores y te habías hecho con el control de empresas. Dijo que harías lo mismo con nosotros si no cooperábamos. La imagen que Robert había creado de mí era un reflejo distorsionado de mi éxito empresarial, pintando la inteligencia estratégica y el espíritu competitivo como pruebas de crueldad personal y rencor. Había utilizado mis logros en mi contra, sugiriendo que el éxito en los negocios se traducía automáticamente en crueldad en las relaciones familiares. Me sentí a la vez enfadado y desconsolado por mi hija, al darme cuenta de que había sido manipulada de forma tan sistemática como yo durante todo este proceso de reconciliación. La niña que solía traerme dibujos y sentarse en mi regazo mientras trabajaba hasta altas horas de la noche seguía allí, enterrada bajo años de miedo y manipulación. Tu padre se está muriendo y está utilizando ese hecho para manipularnos a todos, le dije con delicadeza. Pero su estado de salud no justifica destruir nuestra familia ni robarme el trabajo de toda mi vida. Hay otras formas de hacer frente a los gastos médicos que no implican fraude ni engaño. El alivio de Diane al decir finalmente la verdad era evidente, pero también lo era su miedo por lo que podría pasar a continuación. Se encontraba atrapada entre la lealtad hacia el padre que la había criado y su creciente comprensión de que el plan de éste era ilegal y moralmente incorrecto. Sara me aconsejó que grabara la confesión de Robert con un dispositivo oculto para protegerme legalmente y reunir pruebas, explicándome que, sin pruebas documentadas de su plan, cualquier procedimiento legal futuro se convertiría en una cuestión de testimonios contradictorios en lugar de hechos probados. La grabación debía obtenerse de forma legal y ética para que fuera admisible en un procedimiento judicial. Esa noche, me enfrenté a Robert con las pruebas de ADN y sus registros médicos en mi estudio privado, sabiendo que esa conversación determinaría el futuro de nuestras relaciones familiares y su estrategia legal contra mi patrimonio. El dispositivo de grabación oculto se colocó y activó de forma legal antes de que él entrara en la habitación. Sus negativas iniciales se desmoronaron rápidamente bajo el peso de las pruebas científicas y la desesperación financiera documentada que la investigación de María había descubierto. Las facturas médicas, los informes del investigador privado,
las consultas legales y las pruebas de ADN crearon un caso abrumador que ni siquiera las habilidades manipuladoras de Robert pudieron desviar o explicar. A la mañana siguiente, recibimos la visita inesperada de 2 detectives de la policía que investigaban las acusaciones de fraude que Robert había presentado contra mí en un intento desesperado por adelantarse a mis propias acciones legales. Los detectives María Rodríguez y James Chen llegaron a mi ático con expresiones serias y documentación oficial que pusieron nervioso y alerta a mi portero. Robert había presentado una denuncia exhaustiva en la que afirmaba que yo abusaba económicamente de familiares ancianos, negaba asistencia médica a parientes moribundos, y utilizaba mi riqueza para manipular y amenazar a personas vulnerables que dependían de mi ayuda. Sus acusaciones me pintaban como un monstruo despiadado que anteponía el dinero al bienestar de mi familia y a la decencia humana básica. Señora Rodríguez, tenemos que hablar de unas acusaciones muy graves que se han presentado contra usted, me explicó la detective Rodríguez mientras nos sentábamos en mi salón. Su actitud profesional era respetuosa, pero minuciosa, lo que indicaba claramente que se tomaba en serio estas acusaciones a pesar de su evidente parcialidad y posible motivación. Los detectives fueron profesionales, pero minuciosos, examinaron mis registros financieros y entrevistaron a cada miembro de la familia por separado para comprender la compleja dinámica que había dado lugar a estas graves acusaciones penales. Pasaron más de 3 horas documentando testimonios, revisando pruebas e intentando determinar la verdad detrás de las historias contradictorias y las versiones enfrentadas de los hechos. Les proporcioné la confesión grabada, las pruebas de ADN y el exhaustivo informe forense de Sara que documentaba el elaborado plan de Robert para defraudarme de mi patrimonio mediante acusaciones falsas y la manipulación de la herencia. Las pruebas pintaban un cuadro claro de quién era el verdadero autor del fraude en esta situación. Esto supone un giro radical con respecto a la denuncia original, señaló el detective Chen tras revisar la conversación grabada y la documentación de apoyo. Parece que el señor Rodríguez ha estado orquestando un sofisticado plan de fraude mientras acusaba a su víctima de los delitos que él mismo estaba cometiendo. Los detectives se interesaron especialmente por las amenazas de Robert de destruir mi reputación y mis relaciones comerciales mediante acusaciones falsas y manipulación de los medios de comunicación. Estas amenazas, claramente documentadas en la confesión grabada, elevaron los cargos de simple fraude a extorsión y conspiración criminal, que conllevan importantes penas de prisión. El detective Rodríguez explicó que habían visto casos similares en los que personas desesperadas utilizaban acusaciones falsas y manipulación legal para acceder a los recursos de familiares adinerados. Desgraciadamente, las denuncias de maltrato a personas mayores se utilizan a menudo como arma en disputas familiares por cuestiones económicas, lo que dificulta la identificación de los casos auténticos frente a las denuncias fraudulentas. La investigación reveló que Robert también había presentado denuncias similares ante otros organismos, como la Comisión de Bolsa y Valores, el Servicio de Impuestos Internos y varios colegios profesionales que regulaban mis actividades comerciales. Su estrategia consistía en generar tantas investigaciones y recursos legales que, al final, yo acabaría cediendo a sus demandas en lugar de librar múltiples batallas simultáneas. Pero las pruebas exhaustivas que había reunido gracias a la investigación de Sara y a la contabilidad forense de María minaron por completo la credibilidad de Robert ante las fuerzas del orden y los organismos reguladores. La confesión grabada, en particular, proporcionó pruebas inequívocas de sus intenciones delictivas y de sus acusaciones fraudulentas. La situación se invirtió rápidamente cuando los detectives se dieron cuenta de que Robert era el verdadero autor del fraude, la extorsión y la presentación de denuncias falsas, y no la víctima que había afirmado ser en sus denuncias originales. Robert fue detenido y acusado de fraude, extorsión, conspiración y presentación de denuncias policiales falsas contra una víctima inocente, lo que le convirtió de acusador a acusado en un dramático giro que conmocionó a nuestra familia y a la comunidad jurídica. El caso atrajo una gran atención mediática debido al alto perfil de mi éxito empresarial y a la compleja dinámica familiar que rodeaba el plan criminal. El juicio se convirtió en un fenómeno mediático, con periodistas acampados a diario frente al juzgado para conocer las últimas novedades y analistas jurídicos que comentaban el caso en programas de televisión y redes sociales. Mi reputación empresarial estaba en juego, junto con 30 años de dolor familiar reprimido, traición y la esperanza de una reconciliación genuina que había sido explotada y manipulada.
La fiscalía presentó pruebas abrumadoras del elaborado plan de Robert, incluidas las confesiones grabadas, los documentos financieros que mostraban su desesperada deuda médica, y el testimonio del investigador privado que había revelado las intenciones delictivas de Robert. Las pruebas pintaban un cuadro claro de un hombre moribundo que había elegido el fraude en lugar de la comunicación honesta sobre sus necesidades médicas. La fiscal del distrito Jennifer Walsh construyó su caso metódicamente, estableciendo la desesperación financiera de Robert, su historial de manipulación de las relaciones familiares y la sofisticada naturaleza de su plan de fraude sucesorio. El acusado utilizó a sus propios hijos como cómplices involuntarios en un intento calculado de robar millones de dólares a su exmujer, declaró ante el jurado durante sus alegatos iniciales. El equipo de defensa de Robert, liderado por el costoso abogado penalista que había contratado con dinero prestado, intentó presentarme como una mujer rica que buscaba venganza contra su exmarido, que estaba pasando por dificultades y tenía problemas médicos. Argumentaron que las acciones de Robert estaban motivadas por una desesperación médica legítima, y no por la intención criminal de defraudar o extorsionar. Isabella Rodríguez tiene los recursos económicos para ayudar a su exmarido moribundo, pero elige la venganza en lugar de la compasión, argumentó el abogado defensor Michael Patterson. Las acciones de mi cliente pueden haber sido equivocadas, pero estuvieron motivadas por el intento desesperado de un padre por garantizar el tratamiento médico y el futuro de sus hijos. La estrategia de la defensa se centró en presentar a Robert como una figura simpática cuya condición médica y desesperación financiera lo habían llevado a tomar decisiones equivocadas en lugar de decisiones criminales calculadas. Hicieron hincapié en su papel como padre amoroso y en sus necesidades médicas genuinas, mientras minimizaban la sofisticada planificación y la intención criminal documentadas en las pruebas. Sin embargo, las pruebas de ADN complicaron considerablemente su versión, revelando que la relación de Robert con Marcus se basaba en suposiciones falsas, y que su reclamación de mi patrimonio a través de nuestros hijos era científicamente cuestionable. La revelación de que había criado sin saberlo al hijo de otro hombre mientras me odiaba por supuestos fallos como padre añadió más ironía a sus argumentos morales. La fiscalía respondió demostrando que la desesperación médica no justificaba el fraude, la extorsión o el uso de los niños como armas en sofisticados planes criminales. Morir no da derecho a destruir la vida de otras personas ni a robarles el trabajo de toda una vida, argumentó el fiscal Walsh. El jurado escuchó atentamente los testimonios que revelaron décadas de manipulación familiar, pruebas científicas de las relaciones biológicas y pruebas grabadas de intenciones criminales que iban mucho más allá de las necesidades médicas desesperadas. Subir al estrado fue una de las experiencias más difíciles desde el punto de vista emocional de toda mi exitosa carrera, ya que me obligó a revivir públicamente 30 años de trauma familiar mientras defendía mi carácter y la integridad de mi negocio frente a acusaciones falsas. La sala del tribunal, abarrotada, era abrumadora, llena de periodistas, profesionales del derecho y curiosos atraídos por el carácter sensacionalista de la destrucción pública de mi familia. Testifiqué sobre los 30 años que creí que Marcus era el hijo biológico de Robert, el dolor devastador del distanciamiento familiar durante los años formativos de mis hijos, y el elaborado plan de engaño de mi exmarido, que había explotado tanto mi instinto maternal como el amor de mis hijos por su padre. Cada palabra fue analizada minuciosamente por el jurado, los medios de comunicación y los miembros de mi familia sentados en la galería. La fiscalía me guió a través de la cronología de los hechos, desde los misteriosos mensajes de texto que habían dado inicio a este reencuentro hasta el descubrimiento de los registros médicos, las pruebas de ADN y las confesiones grabadas que revelaron el verdadero alcance de la conspiración criminal de Robert. Mi testimonio proporcionó el contexto humano a las pruebas científicas y legales que constituían la columna vertebral del caso de la Fiscalía. El interrogatorio del abogado defensor Patterson fue agresivo y personalmente ofensivo, intentando pintarme como una mujer de negocios fría y calculadora que anteponía la riqueza al bienestar de la familia y la compasión humana. Cuestionó mis decisiones como madre, mi ética empresarial y mis motivos para negarme a ayudar a Robert con sus gastos médicos a pesar de tener los recursos económicos para hacerlo. ¿No es cierto que usted podía permitirse fácilmente pagar el tratamiento médico del señor Rodríguez sin ningún tipo de dificultad económica?, preguntó Patterson, tratando de hacer que mi negativa a financiar la atención médica de Robert pareciera despiadada y vengativa,
en lugar de legal y moralmente justificada, dado su comportamiento delictivo. Las pruebas forenses de Sarah respaldaron completamente todos los aspectos de mi testimonio, proporcionando pruebas documentadas de la desesperación económica de Robert, sus intentos ilegales de acceder a mi información personal y su coordinación con investigadores privados para construir un caso en mi contra. Las pruebas documentales eran exhaustivas e innegables. Diane testificó en mi favor con evidente dificultad emocional, revelando años de manipulación psicológica y amenazas por parte de su padre, que la habían obligado a participar en su plan. Su valentía al decir la verdad sobre el abuso emocional y la desesperación económica de Robert ayudó a validar mi testimonio, al tiempo que demostró cómo había victimizado a varios miembros de la familia. Quiero a mi padre, pero lo que hizo estuvo mal, dijo Diane entre lágrimas. Se aprovechó de mi miedo a perderlo y de mi culpa por el pasado de nuestra familia para hacerme participar en algo que sabía que era deshonesto. Mi madre no merece ser castigada por su enfermedad ni por la complicada historia de nuestra familia. Marcus se negó a testificar a favor de ninguna de las partes, ya que finalmente comprendió la magnitud del engaño de su madre, y la manipulación criminal de su padre durante décadas. Descubrir su verdadera filiación biológica mientras veía a su supuesto padre enfrentarse a cargos penales lo dejó emocionalmente devastado e incapaz de procesar las lealtades y revelaciones contradictorias. El testimonio de los testigos pintó un panorama complejo de relaciones familiares dañadas por mentiras, desesperación médica y delitos financieros que habían explotado a todos los involucrados sin servir a los intereses genuinos ni a las necesidades emocionales de nadie. El jurado deliberó durante menos de 4 horas antes de emitir un veredicto unánime de culpabilidad por todos los cargos contra Robert, declarándolo culpable de fraude, extorsión, conspiración y presentación de informes falsos, en un rechazo total de su estrategia de defensa. Su decisión fue rápida y contundente, lo que sugiere que las pruebas en su contra eran abrumadoras y sus intenciones delictivas innegables. El portavoz leyó el veredicto con clara convicción, afirmando que el jurado había considerado que las acciones de Robert eran premeditadas, sofisticadas y motivadas por la codicia, más que por una desesperación médica legítima. Les había influido especialmente la confesión grabada, que proporcionaba pruebas inequívocas de sus intenciones delictivas y de su voluntad de destruir las relaciones familiares para obtener beneficios económicos. La jueza Margaret Thompson condenó a Robert a 5 años de prisión federal, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir al menos 3 años de su condena. Se mostró claramente disgustada por su manipulación de las relaciones familiares y la explotación del amor de sus hijos para su beneficio personal, calificando su comportamiento de traición a los lazos más fundamentales de confianza y afecto. Robert también fue condenado a pagar la totalidad de mis honorarios legales, los daños emocionales y los costes asociados a la investigación privada y la contabilidad forense que habían sido necesarios para defenderme de su plan criminal. La sentencia económica fue considerable, aunque en gran medida simbólica, dada su deuda médica y sus limitados activos. Señor Rodríguez, usted ha violado no solo la ley, sino también la confianza sagrada entre los miembros de una familia, declaró la jueza Thompson durante la sentencia. Usted utilizó a sus hijos como armas contra su madre, explotó el amor que le profesaban para cometer delitos graves y mostró una indiferencia cruel hacia todas las personas afectadas por sus actos. Al leer el veredicto, sentí una mezcla compleja de alivio, tristeza y dolor por el hombre al que una vez amé, y por las relaciones familiares que habían quedado irreparablemente dañadas por décadas de mentiras y manipulación. Se había hecho justicia, pero el coste para nuestra familia había sido devastador y llevaría años comprenderlo y superarlo por completo. La reacción de Robert al ver el veredicto fue una mezcla de conmoción, ira y derrota, como si realmente hubiera creído que su manipulación y sus mentiras serían más convincentes que las pruebas científicas y las confesiones grabadas que habían sellado su destino. Su estado de salud añadía una dimensión trágica a su condena, ya que se planteaba si sobreviviría para cumplir su pena de prisión. Marcus finalmente rompió su silencio tras el veredicto y publicó una declaración en la que expresaba su confusión sobre su identidad biológica y su tristeza por la destrucción de unas relaciones familiares que ya eran frágiles y dañadas. Ya no sé quién soy, admitió. Pero sé que lo que hizo mi padre estuvo mal. Diane quedó devastada por la condena de su padre, pero aliviada de que finalmente se hubiera revelado la verdad,
y de que ya no estuviera atrapada entre lealtades conflictivas y elecciones imposibles. El juicio había sido traumático, pero en última instancia liberador, ya que la había liberado de años de manipulación y abuso emocional. La cobertura mediática fue amplia, pero en general favorable a mi caso, presentándome como una víctima de un sofisticado fraude familiar en lugar de la mujer de negocios despiadada que Robert había intentado pintar durante su defensa. Con Robert en prisión cumpliendo su condena de 5 años, Marcus y yo comenzamos el difícil proceso de reconstruir nuestra relación fracturada, a pesar de la impactante revelación sobre su parentesco biológico y las décadas de resentimiento fabricado entre nosotros. Saber que no era el hijo biológico de Robert no disminuyó el amor que había sentido por él durante su infancia, ni el dolor que había experimentado durante nuestros 30 años de distanciamiento. Nos reuníamos regularmente para tomar un café en una cafetería tranquila del centro de la ciudad, donde trabajábamos para superar 30 años de resentimiento fabricado, malentendidos y las complejas emociones que rodeaban su crisis de identidad y su herencia biológica. Estas conversaciones eran a menudo dolorosas, pero necesarias, ya que nos permitían separar las mentiras que Robert había contado de los sentimientos y recuerdos genuinos que compartíamos. Marcus luchó profundamente con su crisis de identidad, al darse cuenta de que toda su vida se había construido sobre las mentiras de su madre sobre su paternidad, y la manipulación de su padre en las relaciones familiares. Pasé 30 años odiándote por cosas que ni siquiera eran ciertas, admitió durante una de nuestras emotivas conversaciones. No sé cómo procesar todo esto. La revelación de que el Dr. James Mitchell era su padre biológico abrió heridas que creía curadas desde hacía décadas, obligándome a enfrentarme a mis propios errores y a los secretos que había guardado para proteger a todos los involucrados. Organicé un encuentro entre Marcus y James, ahora un profesor jubilado que vivía tranquilamente en Oregón, por si Marcus decidía continuar con esa relación. El perdón llegó lentamente y de forma imperfecta, pero el dolor compartido por el engaño y la manipulación de Robert creó un vínculo inesperado entre nosotros que trascendió las relaciones biológicas y las definiciones legales de familia. Descubrimos que la familia puede basarse en la elección, el amor y el compromiso, y no solo en la genética o las obligaciones legales. Sigues siendo mi madre en todos los aspectos importantes, me dijo Marcus tras meses de terapia y conversaciones sinceras. La biología no cambia el hecho de que me diste a luz, me amaste y sufriste cuando nos separamos. Robert puede haberme criado, pero tú me creaste. El proceso de reconstrucción de nuestra relación requirió terapia profesional, comunicación honesta sobre las heridas del pasado y la voluntad de perdonar los errores y las malas decisiones tomadas por todos los involucrados en la complicada historia de nuestra familia. Ninguno de los dos era completamente inocente, pero ambos fuimos víctimas de la manipulación sistemática de Robert. Descubrí que Marcus siempre se había sentido en conflicto por nuestro distanciamiento, especialmente a medida que maduraba y comenzaba a cuestionar la versión de los hechos y las motivaciones de Robert. Hubo momentos en los que quise llamarte, admitió. Pero papá siempre me convenció de que no querías saber nada de nosotros, que habías seguido adelante y te habías olvidado de tu familia. Nuestra relación se hizo más fuerte que nunca, basada en la verdad en lugar de en suposiciones, en la elección en lugar de en la obligación y en el amor maduro en lugar de en la dependencia infantil. Creamos nuevas tradiciones, compartimos intereses en la tecnología y los negocios, y desarrollamos la relación adulta que la manipulación de Robert había impedido durante décadas. Marcus decidió conservar el apellido Rodríguez, ya que lo consideraba un símbolo de la familia que había elegido, más que de la genética que había heredado. Eres la madre que nunca me abandonó, incluso cuando yo te abandoné a ti. Diane se mudó temporalmente a mi ático mientras establecía su propia vida independiente, libre de la influencia tóxica y el control emocional de Robert, y por fin podía tomar decisiones basadas en sus propios valores e intereses, en lugar de en su manipulación y sus amenazas. Tenerla en mi casa era como un regalo que nunca había esperado recibir, una oportunidad para reconstruir la relación madre-hija que el divorcio y el distanciamiento habían destruido. Pasábamos horas hablando de su infancia, de mi ausencia durante sus años de formación, y de la manipulación sistemática que había sufrido por parte de Robert durante toda su vida adulta. Estas conversaciones solían ser dolorosas, pero al final resultaban sanadoras,
ya que nos permitían comprender las perspectivas y experiencias de la otra sin el filtro de las mentiras y distorsiones de Robert. Diane siempre se había sentido dividida entre sus padres durante y después del divorcio, sin entender por qué las relaciones familiares tenían que ser tan complicadas, dolorosas y llenas de lealtades contrapuestas que la obligaban a elegir entre las personas que quería. Robert había utilizado su deseo natural de unidad familiar como arma contra las dos. Siempre quise que volvieras, me confesó durante una de nuestras conversaciones nocturnas. Pero papá me convenció de que habías elegido tu carrera por encima de nosotros, que no querías molestarte con las complicaciones de la paternidad y las obligaciones familiares. Le creí porque necesitaba creer en alguien. Con los planes de Robert finalmente al descubierto, Diane pudo formarse su propia opinión sobre la historia y la dinámica de nuestra familia sin temor a represalias o manipulación emocional. Descubrió que muchas de las historias que Robert había contado sobre mi carácter y mis motivaciones eran completamente falsas o habían sido deliberadamente distorsionadas para servir a sus intereses. Descubrimos que compartíamos intereses en el arte, los negocios, la tecnología y los viajes, que habían sido reprimidos por años de distanciamiento forzado y los esfuerzos sistemáticos de Robert por impedir cualquier conexión positiva entre nosotros. Diane había heredado mi espíritu emprendedor y mi mente analítica, rasgos que Robert había tratado de desalentar porque le recordaban a mí. Decidió utilizar el dinero del acuerdo con Robert para abrir su propia galería de arte, especializada en obras de mujeres artistas que habían superado importantes obstáculos personales o profesionales. La galería se convirtió en un símbolo de su independencia, y en un homenaje a la fuerza que había descubierto en sí misma durante esta difícil transformación familiar. Nuestra relación se hizo más fuerte que nunca durante su infancia, basada en el respeto mutuo, la comunicación honesta y los valores compartidos, en lugar de la autoridad parental y la dependencia infantil. Nos convertimos en amigas, además de madre e hija, capaces de disfrutar de la compañía mutua sin la complicada historia que había definido nuestra relación durante décadas. Diane también ayudó a Marcus a adaptarse a su nueva identidad y a las relaciones familiares, sirviendo de puente entre la confusión biológica y la realidad emocional de nuestra unidad familiar reconstruida. Su apoyo fue inestimable durante los difíciles meses en los que todos aprendíamos a relacionarnos de forma auténtica. No somos la familia que éramos al principio, observó. Pero quizás somos la familia en la que estábamos destinados a convertirnos. Su sabiduría y su inteligencia emocional se habían forjado a lo largo de años de navegar por dinámicas familiares complejas, lo que la hacía especialmente hábil para ayudar a otros a procesar el cambio y la incertidumbre. Nuestra familia poco convencional comenzó a crear nuevas tradiciones y a sanar viejas heridas juntos, como un grupo unido, finalmente libres de la manipulación de Robert y de los secretos que habían envenenado nuestras relaciones durante décadas. Establecimos cenas familiares regulares, celebraciones festivas y colaboraciones empresariales que se sentían genuinas, en lugar de forzadas, artificiales o motivadas por agendas ocultas. Marcus, a pesar de no ser el hijo biológico de Robert, decidió mantener nuestra relación madre-hijo basada en el amor, las experiencias compartidas y el respeto mutuo, en lugar de la genética o las definiciones legales de familia. Su decisión de aceptar nuestra relación, al tiempo que exploraba su conexión con su padre biológico, demostró una notable madurez emocional y sabiduría. Diane floreció sin la manipulación constante y las tácticas de control emocional de Robert, desarrollando su propio sentido de los negocios y su sensibilidad artística sin la guerra psicológica que había caracterizado su relación con ambos padres durante la mayor parte de su vida adulta. Su galería de arte se convirtió en un gran éxito, mostrando su independencia y su visión creativa. Establecimos nuevas tradiciones familiares que honraban nuestra compleja historia, al tiempo que esperábamos con ilusión unas relaciones más sanas y una comunicación honesta. Los brunches dominicales en mi ático se convirtieron en un momento sagrado para compartir novedades, discutir retos y simplemente disfrutar de la compañía de los demás sin la tensión que había definido las reuniones familiares anteriores. El ático se convirtió en un símbolo de nuestro nuevo comienzo, en lugar de ser solo una muestra de mi éxito financiero o un objetivo para los planes criminales de Robert. Pasó de ser una fortaleza que protegía mis logros a un cálido hogar familiar donde todos los involucrados podían sanar y crecer. Marcus comenzó a trabajar en mi empresa como consultor,
aportando nuevas perspectivas e innovaciones tecnológicas que mejoraron nuestras operaciones comerciales, al tiempo que le proporcionaban un trabajo significativo en el que podía aprovechar sus habilidades y su formación. Nuestra colaboración profesional fortaleció nuestra relación personal, creando objetivos y logros comunes que beneficiaron a todos. La Galería de Diane acogió eventos para recaudar fondos para diversas causas benéficas, entre ellas el apoyo a familias afectadas por la manipulación doméstica y el abuso financiero. Su experiencia personal con las tácticas de Robert la hizo sentir especialmente motivada por ayudar a otras familias a reconocer y escapar de situaciones similares, antes de que se convirtieran en comportamientos delictivos. Estábamos construyendo algo real y duradero a partir de las cenizas del engaño de Robert y de años de destrucción familiar, demostrando que las relaciones pueden sobrevivir a la traición, los secretos e incluso la conspiración criminal si todos los involucrados se comprometen con la verdad y la sanación en lugar de la culpa y la venganza. Nuestras cenas familiares a menudo incluían conversaciones sobre el perdón, la sanación y la diferencia entre las relaciones biológicas y los lazos familiares elegidos. Estas conversaciones nos ayudaron a todos a procesar las complejas emociones que rodeaban el encarcelamiento de Robert, la revelación de la paternidad de Marcus y las décadas de tiempo perdido que no se podían recuperar, pero que se podían honrar. La nueva dinámica familiar era más sana, más honesta y más solidaria que cualquier cosa que hubiéramos experimentado durante la participación de Robert en nuestras vidas. Aprendimos que las familias pueden reconstruirse, que el amor puede sobrevivir al engaño y que las relaciones más importantes son aquellas basadas en la elección y no en la obligación. Nos habíamos convertido en una familia no por la genética o los lazos legales, sino porque nos habíamos elegido a pesar de todo lo que había intentado separarnos. Durante nuestro proceso de sanación familiar, conocí a Elías Martínez, el hermano de Tom y un exitoso propietario de una galería de arte que se había hecho amigo de Diane a través de sus conexiones profesionales en el mundo del arte. Elías entendía las complejas dinámicas familiares como pocas personas, ya que había sobrevivido a sus propias traiciones sentimentales, reveses empresariales y ese tipo de crecimiento personal que solo se consigue tras soportar y superar adversidades importantes. Había atravesado tormentas y había salido con una comprensión más profunda de las personas, lo que le convertía en alguien en quien podía confiar como no había confiado en nadie en mucho tiempo. Nuestra relación se desarrolló de forma lenta y cuidadosa. Se basaba en el respeto mutuo, la compatibilidad genuina y los valores compartidos, en lugar de la desesperación, las intenciones ocultas o el tipo de manipulación emocional que había caracterizado mi matrimonio con Robert. Mientras que el encanto de Robert siempre había estado teñido de cálculo, la calidez de Elías era sincera. Era el tipo de hombre cuya presencia hacía que la gente se sintiera a gusto, y su honestidad no dejaba lugar a los incómodos juegos de adivinanzas a los que me había acostumbrado en el pasado. Elías tenía su propia carrera exitosa y era económicamente independiente, lo que eliminaba cualquier preocupación sobre motivos oportunistas o por el dinero. Su galería prosperaba, sus inversiones eran sólidas y su reputación en la comunidad artística era impecable. Era exitoso, inteligente y emocionalmente maduro, cualidades que hacían que nuestra relación se sintiera como una asociación entre iguales en lugar de una dependencia o un desequilibrio de poder. Era liberador estar con alguien que no necesitaba ni quería nada de mí más que mi yo auténtico. Diane y Marcus aprobaron a Elías casi al instante. Vieron cómo su presencia aliviaba el peso que había llevado durante décadas. Marcus me dijo una vez, mientras tomábamos un café, que notaba que reía de otra manera, más abiertamente, más libremente que en años. Diane fue aún más directa. Te hace reír como no te había visto desde que era pequeña, me dijo durante uno de nuestros brunches dominicales. Antes del divorcio, antes de toda la ira y las peleas, solías ser alegre. Elías te devuelve eso. Escucharla decir eso me impactó profundamente. No me había dado cuenta de cuánto había perdido de mí mismo hasta que empecé a recuperarlo. La galería de Elías se especializaba en obras contemporáneas de artistas que habían superado importantes retos personales, lo que le hacía comprender especialmente el tipo de resiliencia y fuerza necesarias para reconstruirse tras una traición y un trauma. A menudo hablaba de que el arte no era solo belleza, sino supervivencia, de que la creatividad a menudo nacía del dolor.
Esta perspectiva le hacía sentir una profunda empatía por el proceso de curación de nuestra familia. Nos unieron nuestros intereses comunes, el arte, los viajes, los negocios y los lazos familiares. Hacíamos escapadas de fin de semana a pueblos cercanos, pasábamos las tardes hablando de los artistas a los que representaba y a menudo planeábamos cenas tranquilas en las que la conversación fluía con la misma facilidad que el vino. Nuestra relación se hizo más fuerte con cada mes que pasaba, lo suficientemente fuerte como para soportar las complejidades que conllevaba salir con alguien cuya historia familiar había sido escrutada públicamente durante un juicio penal de gran repercusión mediática. Elías manejó la atención de los medios con una dignidad tranquila, sin buscar nunca el protagonismo y sin permitir que los cotilleos definieran lo que éramos el uno para el otro. Una de las cualidades que más valoraba en él era su respeto por mi relación con mis hijos. Nunca intentó sustituir el vínculo que estaba reconstruyendo con ellos. Al contrario, lo fomentaba y lo apoyaba, ofreciendo consejos cuando se le pedían, pero siempre manteniendo los límites adecuados. Su inteligencia emocional y sus habilidades sociales hacían que las reuniones familiares fueran menos tensas, y su presencia parecía disipar de forma natural el resentimiento latente. Descubrí que el amor era posible incluso después de décadas de cinismo, decepciones y el tipo de traición que hace que confiar en alguien parezca un riesgo enorme. Elías demostró que se pueden construir relaciones sanas basadas en la honestidad, el apoyo mutuo y el afecto genuino, sin manipulación, desesperación ni cálculos económicos. Se convirtió en mi refugio, de una forma que nunca pensé que otra persona podría serlo. Su presencia fue una fuente de fuerza y alegría durante los difíciles meses en que Robert fue procesado y nuestra familia aprendió a funcionar con honestidad por primera vez en décadas. La naturaleza tranquila y estable de Elías me ayudó a mantener los pies en la tierra cuando las audiencias judiciales despertaban recuerdos dolorosos. Su tranquila confianza me recordaba que el futuro podía ser, sin duda, más brillante que el pasado. Después de más de un año juntos, Elías y yo decidimos casarnos. Elegimos una ceremonia pequeña e íntima en el jardín del ático con vistas a la ciudad. Fue una celebración que reflejó nuestros valores, personal, significativa y centrada en las relaciones que más nos importaban. La lista de invitados se limitó a nuestros amigos más cercanos y a mis hijos. No hubo reporteros de la columna social, ni fotografías preparadas, ni exhibiciones exageradas, solo nosotros, las personas que amábamos y el horizonte de la ciudad como testigo. La ceremonia se diseñó para simbolizar un nuevo comienzo para todos nosotros. Queríamos que fuera un recordatorio de que las familias se pueden elegir y crear a través del amor, el compromiso y el respeto mutuo, en lugar de estar unidas únicamente por la biología, las obligaciones legales o las expectativas sociales. Para nosotros, esta boda no era solo una unión matrimonial, era esperanza y sanación. Marcus me acompañó al altar, un gesto que simbolizaba la bienvenida de Elías a nuestra familia reconstruida. Su participación tuvo un gran significado. Representaba su aceptación de nuestra nueva dinámica familiar y su compromiso de apoyar las relaciones que nos aportaban estabilidad a todos. Diane fue la madrina de Elías, ya que su amistad se había fortalecido durante los meses de preparación, gracias a sus intereses comunes en el mundo del arte y al apoyo mutuo que se habían brindado durante la reconstrucción de nuestra familia. La oficiante fue Sara, la asesora legal que nos había ayudado a navegar por las batallas judiciales que, en muchos sentidos, habían allanado el camino hasta ese día. Su presencia simbolizaba la verdad venciendo al engaño, la justicia derrotando a la manipulación. Tom Martínez, el investigador privado cuyo valor había ayudado a sacar a la luz el plan criminal de Robert, asistió con su esposa e hijos. Su papel en nuestra historia nunca podrá ser exagerado, sin él, gran parte de nuestra sanación nunca habría sido posible. La ceremonia incluyó lecturas sobre la familia elegida, el perdón, la resiliencia y el poder del amor para reconstruir lo que la traición había destruido. Queríamos que nuestros votos reconocieran la complejidad de nuestro viaje, no que la pasaran por alto. Nos habíamos ganado esta felicidad, y queríamos que las personas presentes lo entendieran. Los votos de Elías me emocionaron hasta las lágrimas. Prometió proteger y honrar mi relación con mis hijos, construir un matrimonio basado en la honestidad y los objetivos comunes, y estar a mi lado en cualquier desafío futuro.
Reconoció el dolor de nuestro pasado, pero no habló de él como un peso que debíamos llevar, sino como piedras que habíamos utilizado para construir unos cimientos más sólidos. Mis votos hacia él estaban llenos de gratitud, por su paciencia durante el juicio penal, por su respeto hacia mi familia y por su capacidad para demostrarme que el amor no tenía por qué ir acompañado de miedo. Prometí corresponder a su honestidad con la mía, no permitir nunca que las sombras de las traiciones del pasado empañaran la luz de lo que teníamos ahora. La recepción se celebró en la terraza del ático, con las luces de la ciudad extendiéndose como un mar de estrellas. El brindis de Marcus me hizo un nudo en la garganta. Habló del poder de la verdad para curar las heridas, del valor que se necesita para perdonar, y de cómo Elías se había convertido no solo en una figura paterna, sino en un verdadero miembro de nuestra familia. El discurso de Diane fue igualmente conmovedor. Habló de la alegría que había visto volver a mi vida, de cómo Elías había sido una presencia estable y tranquilizadora durante una de las épocas más difíciles que habíamos atravesado. La noche estuvo llena de música, risas y ese tipo de conversación distendida que solo se da cuando todos los presentes se sienten seguros y bienvenidos. El aire era cálido, el vino fluía libremente y todos teníamos la sensación de que algo bueno y permanente había echado raíces. Esa boda fue más que un hito personal, fue un punto de inflexión para todos los que habían formado parte de nuestro viaje. Fue la prueba de que el amor podía triunfar sobre la manipulación, que las familias podían reconstruirse aún más fuertes que antes y que los errores y las traiciones del pasado no tenían por qué dictar el futuro. Fue una celebración de la resiliencia, el perdón y el extraordinario poder de las relaciones auténticas. Mientras Elías y yo bailábamos bajo las luces de la ciudad aquella noche, supe sin lugar a dudas que eso era lo que había estado buscando todo este tiempo, no la perfección, ni promesas de cuento de hadas, sino un amor arraigado en la verdad, moldeado por las pruebas y lo suficientemente fuerte como para superar cualquier cosa que pudiera venir. Robert salió de prisión tras cumplir 3 años y medio de su condena de 5 por buen comportamiento y participación en programas de rehabilitación diseñados para ayudar a los reclusos a comprender el impacto de sus delitos en las víctimas y sus familias. Su liberación vino acompañada de condiciones estrictas, como libertad condicional supervisada, servicios comunitarios y terapia obligatoria para controlar la ira y mejorar sus habilidades interpersonales. Solicitó reunirse conmigo a través de Sara, alegando que quería reparar sinceramente sus actos pasados y reconocer el daño que su comportamiento delictivo había causado a nuestras relaciones familiares. La solicitud fue una sorpresa, ya que había mantenido su inocencia y culpado a otros durante la mayor parte de su encarcelamiento. Nos reunimos en un lugar neutral, en presencia de abogados, donde Robert ofreció lo que parecía ser una sincera disculpa por el engaño, la manipulación y la conspiración criminal que casi destruyó por completo a nuestra familia. Su aspecto físico había cambiado drásticamente durante su encarcelamiento, con signos visibles de su enfermedad y del estrés de la prisión. Isabella, sé que nunca podré reparar el daño que causé, dijo con voz débil, pero aparentemente sincera. La cárcel me ha dado tiempo para pensar en mis decisiones y en el dolor que causé a todos los que intentaron quererme. Me equivoqué en todo y lo siento. La disculpa sonó diferente a sus manipulaciones anteriores, menos calculada y más auténtica desde el punto de vista emocional. Su enfermedad estaba en remisión gracias a unos tratamientos experimentales financiados por un programa de ensayos clínicos al que había accedido mientras estaba en prisión, lo que redujo considerablemente su desesperación económica y eliminó la crisis inmediata que había motivado su comportamiento delictivo. A nadie se le escapó la ironía de que hubiera encontrado una solución médica mientras estaba encarcelado por intentar robar dinero para pagarse el tratamiento. Decidí perdonar a Robert, no por él ni porque se lo mereciera, sino por mi propia paz mental y mi sanación emocional después de años de llevar dentro ira y resentimiento que no servían para nada en mi vida. El perdón, según había aprendido a través de la terapia y el crecimiento personal, era un regalo que me hacía a mí misma, no algo que le debía a los demás. Te perdono, Robert, pero perdonar no significa olvidar ni fingir que lo que pasó fue aceptable, le dije. Nuestra familia nunca volverá a ser la misma por tus decisiones, pero hemos aprendido a construir algo más sano a partir de lo que quedó después de la destrucción que causaste. Marcus decidió mantener un contacto limitado con Robert, viéndolo como alguien que había sido una parte importante de su vida a pesar de las mentiras y la manipulación.
Su relación nunca volvería a ser la misma, pero Marcus se sentía capaz de separar al hombre que lo había criado del criminal que había intentado destruir a nuestra familia. Diane era menos indulgente, todavía estaba procesando el trauma de haber sido manipulada para participar en actividades delictivas contra su madre. Su relación con Robert seguía siendo complicada y distante, aunque no le deseaba ningún mal ni que siguiera sufriendo por su enfermedad. La reunión nos permitió a todos cerrar el capítulo, reconocer el pasado y confirmar nuestro compromiso con las relaciones familiares más sanas que habíamos construido durante la ausencia de Robert. Algunas heridas podían sanar, pero las cicatrices siempre permanecerían como recordatorios de las lecciones aprendidas a través de una experiencia dolorosa. Hoy en día, mi ático es la sede de la Fundación Martínez Rodríguez, que ayuda a familias afectadas por bancarrotas médicas, abusos financieros domésticos, y el tipo de sofisticados planes de manipulación que casi destruyeron nuestras propias relaciones familiares. La fundación representa mi compromiso de ayudar a otros a evitar el trauma que nosotros vivimos, al tiempo que construimos algo positivo a partir de nuestras dolorosas lecciones. Marcus se encarga del funcionamiento diario de la fundación a pesar de las revelaciones sobre su parentesco biológico, ya que ha demostrado ser capaz, digno de confianza y apasionado por ayudar a las familias a superar complejos retos financieros y legales. Su experiencia personal con la manipulación familiar le ha hecho especialmente eficaz a la hora de reconocer y evitar que planes similares tengan éxito. Diane gestiona nuestros programas de arteterapia para niños de hogares rotos, utilizando sus propias experiencias con el trauma familiar y la manipulación para ayudar a los jóvenes a procesar emociones complicadas y desarrollar habilidades para establecer relaciones saludables. Su galería se ha convertido en un escaparate para artistas que han superado importantes retos personales, inspirando a otros a través de la expresión creativa y el apoyo de la comunidad. Elías sigue ampliando su propia galería mientras apoya la misión de nuestra fundación con entusiasmo, experiencia profesional y el tipo de inteligencia emocional que ha hecho de nuestro matrimonio una fuente de fortaleza en lugar de otra complicación en una vida ya de por sí compleja. Su colaboración ha mejorado todo lo que hacemos, tanto en lo personal como en lo profesional. La fundación ha ayudado a más de 300 familias a superar crisis médicas sin recurrir al fraude o la manipulación, proporcionándoles apoyo legal, asesoramiento financiero y recursos emocionales que abordan tanto las necesidades inmediatas como la estabilidad a largo plazo. Nuestro trabajo ha evitado varios fraudes sucesorios similares al de Robert, protegiendo a personas mayores vulnerables de la explotación de familiares desesperados. También hemos creado programas de becas para madres solteras que desean formarse en tecnología y negocios, reconociendo que la independencia económica es a menudo la mejor protección contra la manipulación y el abuso. Estas becas rinden homenaje a mi propia trayectoria, desde beneficiaria de la asistencia social hasta empresaria de éxito, al tiempo que ayudan a otras mujeres a lograr transformaciones similares. Marcus ha establecido una relación tanto con Robert como con su padre biológico, James Mitchell, creando una familia extensa, compleja pero funcional que reconoce la realidad biológica y honra los lazos emocionales construidos a lo largo de décadas. Su capacidad para manejar estas relaciones con madurez y sabiduría ha impresionado a todos los involucrados. Diane se casó el año pasado con su pareja de toda la vida en una ceremonia que celebró el amor, el compromiso y el tipo de apoyo familiar que le había faltado en su infancia, pero que ahora estaba muy presente en sus relaciones adultas. Su felicidad ha sido uno de los mayores regalos de la reconstrucción de nuestra familia. El legado que estoy construyendo no se mide en riqueza o títulos, sino en la sanación de familias, la prevención de la manipulación y el amor que elegimos compartir. Lo que una vez amenazó con destrozar mi paz, se convirtió en el camino hacia mi mayor propósito. Mi historia demuestra que la verdad puede eclipsar a las mentiras, el perdón puede durar más que la venganza, y el amor puede surgir incluso de las traiciones más oscuras. Al final, la victoria más rica no es lo que posees, sino el valor para volver a amar y la paz por la que luchas para proteger. Gracias por estar aquí. Su viaje fue duro, pero la llevó de vuelta a sí misma. Vea otra historia conmovedora haciendo clic a la izquierda y no olvide suscribirse para escuchar más voces que merecen ser escuchadas.